El trabajo colaborativo es una tarea muy importante dentro de nuestro desarrollo profesional docente y por supuesto el portafolio también nos exige mostrar desempeño y competencia en esta área de nuestra profesión. Veamos de qué se trata y qué es lo que nos está pidiendo hoy día el portafolio. Hemos ido revisando que cada una de las tareas del portafolio, obviamente que está relacionada con los estándares del marco de la buena enseñanza, nos está entregando rúbricas en cada una de las tareas que nos evalúan. Vimos las tareas anteriores, desde la planificación, la evaluación, las reflexiones sobre los resultados, las características de los estudiantes. Vimos también los indicadores que se evalúan en la clase grabada y posteriormente, cuando se termina todo el ciclo educativo, todo el proceso pedagógico, todo el acto didáctico que se inicia desde el dominio A, cuando el profesor está planificando desde una manera intencionada y ajustada a las características de sus estudiantes, luego implementa esa clase. Hoy día llegamos a el momento de la reflexión y de trabajar con otras personas en colaboración para abordar problemas y para estimular en nuestras prácticas docentes procesos de reflexión-acción que nos movilicen a buscar mejoras, a buscar cambios en función de los aprendizajes que están logrando nuestros estudiantes. Entonces, todas las tareas del módulo 1 que ya vimos y las del módulo 2, del módulo 1 y módulo 2, van a decantar en un proceso progresivo y en un proceso casi evidente de llegar a buscar soluciones con otros docentes o profesionales que nos acompañan en nuestra labor pedagógica, ¿ya? Las 4 rúbricas que nos evalúa esta tarea del trabajo colaborativo tienen que ver con la relevancia de la necesidad de donde se origina este trabajo colaborativo. ¿Es relevante esta necesidad? ¿Cómo pesquisamos esta necesidad como equipo de profesionales? ¿Y cómo está afectando al desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes? ¿Cómo se genera ese diálogo profesional entre nuestros docentes y sus equipos de aula, profesionales que acompañan este proceso? ¿Cómo se genera este diálogo? ¿Desde qué conversan? Porque la problematización, que nos hablaba Pablo Freire, ¿verdad? La problematización es una habilidad y una actitud frente a la naturaleza de nuestra práctica, cómo nosotros problematizamos para buscar nuevas soluciones a situaciones que a lo mejor no las hemos estado abordando de manera eficiente, ¿ya? Y en esa problematización, el diálogo, la palabra, la discusión, las conversaciones que se van levantando con otras personas, con otros profesionales, nos van permitiendo también aprender de distintas visiones y reorientar mi propia práctica para la mejora. Entonces, bajo ese punto de vista, por supuesto que se debe valorar por qué este trabajo colaborativo me está aportando el desarrollo profesional, por qué la mirada de otros colegas, por qué el conocimiento compartido, cómo construimos nosotros un conocimiento situado en nuestro propio establecimiento, con las dificultades y problemáticas, aciertos y errores, fortalezas y debilidades que tenemos en nuestra propia comunidad. Por eso que es importante valorar ese proceso eh, como una forma de aprender en nuestro campo de trabajo, ¿verdad? Y finalmente lo que nos va a evaluar, la última rúbrica que nos evalúa esta tarea, última del portafolio, es cómo yo reflexiono también sobre este impacto que me produce a mí como profesional, el haber colaborado con otras personas, el haber abierto también el diálogo a otros puntos de vista y cómo, por supuesto, este trabajo impactó finalmente los aprendizajes de los estudiantes, que es el fin último de nuestra función educativa. Y dentro de estas rúbricas hay distintas tareas,
pequeñas tareas que yo tengo que redactar, siempre mostrando en una redacción clara, simple, pero ordenada, cómo estos procesos se llevan a cabo, y esa redacción generalmente es descriptiva y en este caso va a ser reflexiva, ¿ya? Hay dos tareitas que tenemos que hacer en este punto de la relevancia, hay dos tareitas que tenemos que hacer en la calidad del diálogo, dos en el trabajo colaborativo y una en la reflexión. Veamos de qué se trata. Entonces, lo que yo le estaba diciendo, porque aquí estamos profundizando los temas, dándole un cuerpo y un sustento reflexivo y teórico y técnico también a nuestro proceso de trabajo colaborativo. ¿Por qué surge el trabajo colaborativo y cuál es el proceso que nosotros hemos estado desarrollando durante todo este tiempo, ¿verdad? Partimos en el dominio A. Es importante que nosotros articulemos que el marco de la buena enseñanza es nuestro marco regulatorio, es el marco de acción, es un marco de referencia que nos está diciendo, mira, este es las competencias, las prácticas que se necesitan hoy día en el siglo XXI para lograr aprendizaje bajo todas las variables complejas que hoy día enfrentamos en la escuela, ¿verdad? Entonces, cuando hay un diseño de clase, hay un diseño que yo pensé en función de mi estudiante y de sus características principalmente, conociendo el currículum, conociendo los programas de estudio, conociendo los OA, conociendo la evaluación, conociendo los enfoques teóricos, ¿verdad? Que hoy día están iluminando nuestras prácticas pedagógicas, como es la neurociencia, la importancia de las emociones, el estrés en los estudiantes, cómo inhibe el aprendizaje, etcétera. Todos esos elementos conceptuales, teóricos y prácticos y técnicos que nosotros necesitamos manejar para el diseño de clases efectivas. Y estos elementos son muy importantes porque también son parte de los conocimientos específicos que nosotros tenemos que desarrollar como profesores y que son evaluados en carrera docente, ¿verdad? Una vez que el dominio A está cumplido, ¿verdad? Y hemos hecho nuestro diseño de clase. Antes de la clase, yo siempre le digo a los profesores, aquí estamos en la sala de profesores, aquí estamos en los consejos de profesores, estamos en nuestros talleres docentes de reflexión, estamos nosotros aquí elaborando nuestro diseño. No solamente estoy yo sola, sino que estoy con mis equipos de aula, pensando en cómo voy a llevar esta clase que yo planifiqué, cómo voy a llevar el currículum planificado, ¿verdad? Prescrito desde mis intenciones hacia el ajuste de mi estudiante, cómo yo llevo esta planificación a la sala de clase. Entonces aquí yo ya estoy en la sala de clase con mis estudiantes y me dice el marco de la buena enseñanza que mi primer aspecto que debo considerar es cómo yo genero un ambiente de trabajo, un clima, una convivencia y elementos que tienen que ver con la organización, con el clima emocional, con lo actitudinal, con los vínculos que yo tengo que generar en mi sala de clase. Todo el dominio B me está hablando de todo ese ambiente emocional y afectivo, de emprendimiento, de resiliencia que yo tengo que generar en mi sala de clase. Y por supuesto el dominio C, que ya está enfocado a todas las estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento profundo, estrategias de participación, de interacción pedagógica, pregunta, actividades desafiantes, conflicto cognitivo, zona de desarrollo próximo, desarrollo de habilidades, etc. Aquí estamos entonces en el corazón de nuestro aprendizaje en la sala de clase, también con la evaluación, la retroalimentación, la diversificación de actividades para poder integrar distintos niveles de aprendizaje, la neurodiversidad, etc. Yo aquí estoy implementando mi clase, ¿verdad? Lo que yo pensé aquí, lo que yo estaba pensando, ahora lo llevo al aula y estoy confirmando cómo me está esta implementación resultando. Pero durante la clase yo miro, observo, reflexiono, eh, eh, mentalizo a mi estudiante y voy viendo si efectivamente ellos están aprendiendo, ellos me están mostrando, me están diciendo, de alguna manera me están evidenciando que los aprendizajes están sucediendo en ellos como yo los planifiqué. No siempre nos sucede esto, por lo tanto yo también tengo que
dedicarme un espacio en el dominio D después de la clase con resultados, con datos y con elementos que yo pueda objetivizar, ¿verdad? Decir, ¿cómo estuvo esa clase? Obviamente aquí tengo los resultados de la evaluación, tengo mis propias percepciones, he recogido datos de distintas maneras, he observado a mi estudiante, he conversado con ellos, etcétera. Y este dominio B tiene que ver cómo yo estoy reflexionando, cómo yo estoy ya no estoy en la sala de clase y estoy generando un aprendizaje post clase, pensando y diciendo, a ver, qué cosas me resultaron, qué cosas estuvieron bien, qué pasó con la diversidad de estudiantes, todos pudieron subirse al carro de mi clase, etcétera. Entonces, aquí es importante que después de la clase en este dominio D, yo no solamente haga esta reflexión de manera individual, sino que también la haga con otros, en función también de mi comunidad, en función de cuáles son los sellos educativos de mi escuela, cuáles son los sellos educativos, cuál es el PME, cuáles son las acciones, cómo yo me integro desde mi sala y desde mi experiencia a mi comunidad educativa, dando entonces un aporte, ¿verdad? Y una integración hacia los procesos institucionales. ¿Ya? Entonces, este trabajo colaborativo surge de todo este proceso y me viene a invitar a compartir con otros colegas o con otros profesionales las inquietudes que también pudiesen estar pasando ellos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que el trabajo colaborativo es algo inherente a nuestro propio proceso didáctico y de enseñanza y profesional. ¿Qué nos dice el CPIP, el docente más? Estas láminas son de docente más, ¿verdad? Nos está diciendo que el aprendizaje profesional, nosotros profesores estamos en un constante proceso de aprendizaje, porque nosotros desde una dinámica de cambio permanente, cómo los estudiantes de un año a otro van cambiando porque nuestro contexto social cambia, las tecnologías cambian, las familias cambian, tuvimos 2 años de pandemia, todos esos elementos nos tienen que exigir de alguna manera a pensar y abrir nuestra mente a nuevos aprendizajes. ¿Qué tenemos que hacer hoy día con las tecnologías? ¿Cómo competimos con el TikTok y con las pantallas? ¿Cómo competimos con elementos que son mucho más atractivos para nuestros estudiantes que la sala de clase y que nuestras asignaturas? Y esa reflexión la tenemos que hacer conjunto con otros docentes, porque es una situación compleja y porque es una situación que debemos verla desde múltiples variables, desde múltiples visiones, desde múltiples experiencias que se enriquecen con la diversidad de profesionales que existen en una escuela, ¿verdad? Entonces, todos estos profesionales se centran mirando el corazón de mi ejercicio profesional, son los aprendizajes, y todos estamos pensando cómo están aprendiendo mis estudiantes. Y acuérdense que los aprendizajes están definidos, ¿verdad? Desde una integración, desde los contenidos que tienen que aprender los niños, que son importantes, porque los contenidos son lo que movilizan, es el con que yo voy a operar mi mente, ¿verdad? Pero están las habilidades, que es el centro del pensamiento y del desarrollo cognitivo, del aprendizaje profundo, y están las actitudes que por supuesto me van a favorecer la disposición a que se movilicen estos 3 elementos. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de aprendizaje integrales. Hoy día el plan de reactivación nos habla de aprendizajes integrales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos viendo estos aprendizajes y cuáles son los problemas que nosotros estamos evidenciando, observando en nuestra comunidad educativa, y cómo esos problemas nosotros podemos compartir? Entonces, este trabajo colaborativo surge de nuestra práctica, surge de nuestra intervención constante, de nuestras observaciones, como nosotros estamos en forma permanente comunicándonos con otros colegas sobre las necesidades que se nos empiezan a manifestar en la sala de clase, ¿ya?
¿Cómo se manifiestan estas necesidades? A partir de la observación de los estudiantes. ¿Qué están haciendo los estudiantes? ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Cómo están ejecutando lo que nosotros les enseñamos? ¿Cómo están pensando? ¿Verdad? ¿Cómo están pensando ellos? Están pensando de manera rigurosa, sistemática, y ese pensamiento los lleva a aprendizajes profundos. ¿Cómo están aprendiendo, por lo tanto? Y también deberíamos aquí a lo mejor pensar cómo están sintiendo, aunque ese sentir es más subjetivo, pero yo lo puedo ver en su conducta, en su comportamiento, en su hacer, ¿ya? Entonces aquí el hacer también incorpora lo emocional, porque los estudiantes pueden estar desmotivados, pueden estar disruptivos, etcétera, ¿verdad? Pueden estar muy pasivos, pueden ser estudiantes muy tímidos, estudiantes que tengan autoestima académica muy baja, etcétera. Y todos estos elementos, yo como docente, obviamente los tengo registrados, obviamente los tengo analizados, los tengo considerados, y es importante que estos se traduzcan en datos ojalá sistemáticos, ojalá datos que ustedes puedan tener ordenados a partir de las evaluaciones del día, por ejemplo, a partir de instrumentos propios que a veces aplican el equipo de convivencia, etcétera, ¿ya? De evaluaciones externas, evaluaciones propias de su asignatura, etcétera. Entonces, con todos esos datos yo ya estoy acercándome y observando que pudiese existir un problema que me está afectando, está minimizando, ¿verdad? O está interviniendo en el buen acceso hacia los aprendizajes por parte de mi estudiante, ¿ya? ¿Por qué no me está dando resultado esta estrategia? Que a lo mejor en el cuarto A yo apliqué una estrategia y me resultó súper bien, pero en el cuarto B no me resulta. Entonces, ¿por qué sucede? ¿Qué características tienen los estudiantes de un curso con el otro que no me facilita la implementación de una estrategia que fue exitosa en otro curso? ¿Cómo nos damos cuenta en lo que nuestros estudiantes están progresando? ¿Cómo yo observo de manera acuiciosa y estratégica las respuestas de mi estudiante, el hacer de mi estudiante, lo que ellos están de alguna manera demostrándome, ¿verdad? Siempre entonces yo estoy buscando una reflexión y un diálogo con mis colegas docentes y profesionales en función del aprendizaje. Por eso que es importante que el concepto de aprendizaje nosotros tengamos una definición, ojalá muy bien apropiada en nuestra comunidad educativa, que el aprendizaje profundo, nos dice hoy día el marco de la buena enseñanza, es aquel aprendizaje que se sostiene en el tiempo, es un aprendizaje que genera autonomía en el estudiante, que lo puede aplicar, es un aprendizaje que no solamente está centrado en los contenidos, principalmente tiene que generar habilidades, porque las habilidades son las que se instalan en nuestro cerebro, ¿verdad? Y se pueden utilizar en distintas situaciones educativas. Y lo actitudinal, por supuesto, que ya lo hemos dicho, que es de suma relevancia. Entonces, bajo esta situación, ¿verdad?, de una mirada crítica y reflexiva sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes. El aprendizaje no es si se acuerdan de un contenido solamente, es cómo ellos están aplicando estas habilidades, cómo están transfiriendo las otras situaciones, cómo ellos están desarrollando procesos de crítica, de reflexión, procesos de habilidades superiores, ¿ya? No solamente en el recordarse de algunos hechos o sucesos que ustedes están aprendiendo con ellos o enseñándoles. Entonces, en esta reflexión conjunta que ustedes hacen con sus profesores, es importante que las escuelas también generen estos espacios de trabajo colaborativo, estas comunidades de aprendizaje profesional que hoy día están muy impulsadas por el CPIP, como mis consejos de profesores, mis reuniones técnicas, mis equipos de aula se convierten en espacios de comunicación, de reflexión y de aprendizaje. Yo tengo que ponerme en situación de un diálogo en función de los aprendizajes de mi estudiante. Y de ahí entonces voy a ir buscando cómo de distintas perspectivas podemos en conjunto contribuir a un mejoramiento, ¿ya?
Entonces esta es una apertura muy interesante. Si bien nosotros lo hacemos en las escuelas, generalmente siempre lo estamos haciendo en todo momento, a la hora del café, en el recreo, siempre estamos conversando con nuestros colegas de manera informal. Pero también es tiempo de que esas conversaciones las vayamos sistematizando, evaluando, acotando, em, ajustando para poder entonces identificar problemas que podamos ir resolviéndolo de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, una vez que llegamos ya al portafolio, ¿verdad? El portafolio me está diciendo aquí, me pone una introducción de la importancia para mi desarrollo profesional. Nosotros como profesionales también necesitamos desarrollarnos para mejorar nuestra autoestima profesional, ¿verdad? Nuestras competencias y generar escuelas donde el diálogo esté centrado en nuestro aprendizaje y en nuestras mejoras como profesionales. Por lo tanto, es importante que estos elementos nosotros los vayamos siempre asociando a todos los indicadores o estándares del dominio D, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice el módulo 3 del trabajo colaborativo? Me dice que hay tres grandes áreas que nos van a evaluar acá, que es cómo se implementa este trabajo colaborativo, cómo surge, de dónde surge y hacia qué meta qué resolvimos, ¿verdad? Y el segundo elemento es cómo este trabajo colaborativo me sirve a mí como un aprendizaje aquí profesional. Aquí tengo el aprendizaje profesional y cómo yo también evalúo esta experiencia, ¿ya? Esta experiencia no solamente para mis estudiantes, que obviamente tienen que haberlos beneficiado, pero también desde el punto de vista profesional, cómo evalúo esta experiencia, ¿ya? Me nutrió, me hizo crecer, me hizo cambiar, me hizo ver las cosas de otro punto de vista, me facilitó también, porque el trabajo en la escuela es complejo. Entonces, busquemos cómo nos facilitamos como comunidad, porque de manera individual va a ser muy difícil que nosotros podamos resolver los problemas que aquejan hoy día a las salas de clase. Entonces aquí ustedes siempre leer muy bien las indicaciones del portafolio, las tareas, cada uno de los elementos que están explicitados, cómo se presentan las tareas, qué cosas tienen que escribir en cada una de de los espacios que siempre son limitados, como yo entonces hago una redacción clara, simple, pero con los elementos más importantes que den cuenta de mi trabajo colaborativo y de mi proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces aquí algunas características importantes que no se pueden olvidar, que todo aprendizaje colaborativo tiene un foco en el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Pero también ese foco está en el aprendizaje del profesor. Yo también aprendo cómo eso se construye a partir de diálogo con foco en lo pedagógico, ¿ya? Por lo tanto, si bien las variables son muchas y múltiples en los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes, focalicémonos en lo pedagógico, porque muchas veces hay variables que nosotros no vamos a poder controlar, como es no sé, la preocupación de la familia, el practicar en la casa, el hacer tareas. Esos elementos yo no los puedo ajustar a mi práctica, no los puedo controlar, por lo tanto me voy a enfocar en aquellos elementos que como escuela puedo intervenir, ¿ya? Una reflexión profunda, dice, importante para poder hacer los cambios, que me basen evidencias. Las evidencias son mis datos que yo he recogido, por eso que es importante el registro, no solamente recordarme o tener una percepción, sino que cómo voy yo registrando y voy teniendo datos un poquito más objetivos, ¿ya? Cómo también esto se va organizando, esta experiencia, y yo voy haciendo un seguimiento, porque cualquier trabajo colaborativo para que tenga éxito también tiene que tener un tiempo
de ajuste, ¿verdad? No siempre me van a resultar las cosas y eso no significa que no sea un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo incluso me puede fracasar, pero me generó aprendizajes igual, ¿ya? Ese fracaso me va a significar aprender. A veces pensamos que yo voy a hacer un trabajo colaborativo y me va a llevar inmediatamente a un cambio de la situación y no es así, tiene que pasar mucho tiempo a veces, ¿ya? Por eso que la sistematización, el seguimiento y la organización rigurosa y metódica, me dice acá, son sumamente importantes, ¿ya? Y generar un aprendizaje permanente para que sea una forma de trabajo y una mirada de la escuela. Aquí tienen las rúbricas y estas rúbricas son muy importantes que ustedes conozcan de qué manera, por ejemplo, la relevancia, para yo tener un nivel de destacado, la relevancia del problema siempre tiene que surgir desde una necesidad de aprendizaje, una necesidad que no está solamente enfocada en el niño. O sea, el estudiante, ¿verdad? Es obviamente el que tiene una necesidad de aprendizaje, ¿verdad? Hay algo que no está funcionando, pero esto tiene un factor externo, o sea, en mi práctica profesional, ¿cuál es la necesidad que yo tengo que enfrentar para que este estudiante aprenda? ¿Qué tengo que yo incorporar para que este estudiante aprenda? A lo mejor tengo que incorporar elementos tecnológicos, tengo que incorporar algunas cosas socioafectivas, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la relevancia de la necesidad que motivó, ¿ya? Porque hay muchas necesidades, pero ¿cuál de todas es más relevante? Es cuando tú como profesor presentas un problema contextualizado que está en tu comunidad de aprendizaje. Esta tarea la podemos hacer entre todos los profesores que participaron y podemos mantener la misma redacción, ¿verdad? Por lo tanto, esta situación, esta realidad, este problema, ¿verdad? Es compartido por todos los miembros de la comunidad que abordaron este trabajo colaborativo y se explica en esta redacción por qué es relevante, en qué te está afectando al aprendizaje. Y aquí dice claramente, puede ser conceptual, procedimental o actitudinal. O sea, puede ser de contenido, de habilidades o de actitudes. Es posible que yo tenga un problema de desmotivación. Es posible que yo tenga un problema de lectura. Es posible que haya un problema de clima de aula. O sea, es posible que el contenido sea muy elevado y yo necesito abordarlo de otra manera. Entonces, ¿de qué manera este aprendizaje se está viendo afectado y está generando una necesidad en el equipo de los profesores? Y voy a salir destacada cuando además de esto yo aporte mayor riqueza para la comprensión de este problema, ilustrando, ¿verdad?, las causas que lo originan, ¿ya? Las causas. Y en esas causas también es importante involucrarnos a nosotros mismos. O sea, la causa puede ser que como profesores estamos, no sé, estamos muy alejados de los estudiantes, o como profesores no sabemos cuáles son las cosas que a los estudiantes les gusta, o como profesores no estamos escuchando a nuestros estudiantes. O sea, en esas causas que lo originan también me tengo que involucrar yo, no son solamente, obviamente puede ser la pandemia, obviamente hay causas culturales y familiares, eso son importantes, pero también las causas más cercanas en las cuales yo puedo influir. Luego nos van a evaluar cómo fue este diálogo profesional, ya cómo nosotros fuimos capaces de, frente a un problema, pongamos que haya sido un problema de motivación o un problema de agresión, los niños están muy agresivos, no saben pelear, o sea, no saben comunicarse entre ellos, ya o un problema de lectura, que están leyendo muy mal, o de razonamiento, no entienden lo que se les explica. Los problemas, uno de estos problemas para nosotros es relevante porque me está afectando otro aprendizaje o me está afectando el aprendizaje de mi asignatura, pero a la vez hay otros profesores que también están evidenciando esto. Entonces, cuando yo he identificado el problema, genero este diálogo con mis colegas, ¿verdad? Genero este diálogo compartido. Oye, sí,
yo también estoy observando que los chicos motivados, no quieren hacer las cosas, me cuesta un mundo y nos ponemos a pelear y a discutir y la verdad es que al final la actividad sale por presión. Ya. Cuando se genera este diálogo con mis colegas, un diálogo pedagógico, hablando desde el punto de vista pedagógico, ¿verdad? Y reflexivo, yo voy a poder como grupo ir concluyendo cosas. Entonces vamos diciendo el por qué, pero ¿por qué? Hay una técnica muy interesante que se llama los 5 por qué, ¿ya? Los 5 por qué, ¿ya? Pero por qué no están motivados? Bueno, porque están, no sé, quieren puro videojuego, pero ¿por qué quieren puro videojuego? Porque se entretienen, pero ¿por qué se entretienen? Porque son más, son actividades más rápidas. Entonces, cuando yo voy preguntando el por qué cada vez y voy achicando mis respuestas, podría yo llegar entonces a buscar también un hilo conductor que me permita decir, bueno, mis clases también a lo mejor son muy lentas, son muy pasivas, los chicos quieren más actividad, quieren más. Ya, entonces ahí también es importante que en ese diálogo con los por qué vayamos reflexionando, porque yo ahí me puedo permitir reflexionar sobre esta situación a la cual estamos aludiendo, ¿ya? Y también para ser destacada, aparte del competente, explica cómo el ambiente de trabajo al interior del grupo dificultó o favoreció el diálogo pedagógico o cómo este influyó en el ambiente, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando del diálogo entre los profesores. ¿Cómo este diálogo favoreció, dificultó? A veces hubo momentos en que no nos pusimos de acuerdo, que nos enojamos todos, pero después tuvimos que volver a retomar el tema. ¿Cómo fue influyendo el ambiente? Ya finalmente, cómo es este diálogo, cuando llegamos realmente a un diálogo, porque buscamos una solución y porque necesitamos esa solución, ese diálogo nos va a fortalecer a pesar de todos los procesos buenos y malos que hayamos pasado, porque el diálogo no siempre es bueno, o sea, no siempre vamos a llegar a conclusiones donde estamos todos de acuerdo. El disenso también es parte de la construcción, ¿ya? Y eso nos va a llevar entonces a la otra rúbrica, que es cómo valoro yo el trabajo colaborativo, cómo lo valoro para mi desarrollo, a pesar de que yo no estuve de acuerdo con algunos puntos de vista de algunos colegas que querían, no sé, pues, usar el celular en la sala de clase para motivar a los chiquillos, aunque yo no estuve de acuerdo, acepté, ya resistente, pero acepté y empecé a usarlo, al principio no me resultó, ya, pero finalmente me di cuenta de que era importante también escuchar a mis colegas. Entonces, este diálogo fue impactando también en mi propia práctica y fui comprendiendo la importancia de comunicarme con otros colegas y aquí voy a salir destacada. Cuando yo soy capaz de explicar qué fue lo que aprendí, ¿ya? ¿Cómo aprendí esto? No sé, por ejemplo, yo puedo haber aprendido la importancia de que la motivación es parte intransable del inicio del aprendizaje. Si yo no tengo a mis estudiantes motivados, con un buen vínculo, deseoso de aprender, todo lo que yo les quiera enseñar en la sala de clase va a ser estéril. Entonces, sí aprendí eso, por ejemplo, ¿ya? Pero voy a salir destacada cuando también muestro mi propia modificación. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que yo no quería usar los celulares en la sala de clase, ya, pero al final me convencieron, lo estamos regulando, tampoco se trata de que usen el celular todo el rato, pero yo me abrí a esa posibilidad, aprendí también porque los estudiantes me enseñaron cosas que yo no lo sabía y me fui dando cuenta que sí, que yo estaba a lo mejor negándome frente a una posibilidad, ¿ya? Y finalmente la última rúbrica tiene que ver con el impacto de esta experiencia en mi propio desarrollo profesional, cómo yo soy capaz de darme cuenta de la importancia de tener una comunidad educativa donde comparta, donde dialogue, donde reflexione sobre los problemas que nos aquejan a todos, porque no es el problema personal mío, es de toda la comunidad. Lo que me pasa a mí, lo más probable es que le esté pasando a otros colegas también.
Y esto lo voy a analizar de distintos resultados que me llevó esta experiencia de trabajo colaborativo y dando ejemplos o ilustrando también cómo esto mejoró el aprendizaje de los estudiantes. Equipos de profesores que están empoderados generan en los estudiantes también características de mejora de aprendizaje, ¿ya? Y voy a salir destacada cuando además yo explico las razones por las cuales este trabajo colaborativo generó el resultado, el efecto o el impacto señalado. Yo podría decir que las razones fueron que todos los profesores actuamos de la misma manera frente al curso, que todos nos pusimos de acuerdo frente al uso del celular, etcétera, ¿ya? Entonces aquí están, yo puse las tareas, las puse en este recuadro, porque aquí es donde tenemos que escribir, chichichín, con los caracteres limitados que nos permite el portafolio, y acá están las instrucciones del manual, ¿ya? Entonces aquí me dice, describa la necesidad, interés o problemática que usted detectó durante el proceso, ¿verdad? De mi unidad de aprendizaje, que motivó, que me obligó en el fondo, porque yo tenía que compartirlo con alguien, a compartirlo con otros profesores, ¿ya? Y puedo referirme a distintos tipos de aprendizaje, como ya dijimos, que pueden ser actitudes, conocimientos o habilidades. Entonces yo aquí, en este párrafo, si bien siempre pensamos que es muy breve el espacio, es muy cortito, no me deja poner todas mis ideas, bueno, ustedes tienen que planificar su escritura, planificar la escritura. Esto lo pueden hacer a nivel del grupo, ¿verdad? Pueden compartir este texto puede ser el mismo, pero vayan con el párrafo 1, el párrafo 2, 3, 4 párrafos que les alcancen cortito, en forma ordenada, ¿ya? ¿Cómo se genera, de dónde surge esta problemática? ¿Cuál es el problema? Es súper importante que el problema esté acotado, porque si yo el problema no lo tengo acotado, me va a ser súper complejo poder abordarlo. Si yo digo que el problema es la motivación o es el nivel de lectura de los estudiantes, ya yo tengo que tenerlo acotado, pero si yo hablo de un problema que los estudiantes no aprenden, eso es muy general. Entonces, cuando yo tengo el problema acotado, yo voy a poder ir a las causas, ¿verdad? Voy a poder levantar hipótesis con mis colegas y poder hacer una lluvia de ideas aquí, oye, pero ¿por qué llegamos a este problema de la desmotivación? ¿Ya? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias o cuáles son las consecuencias para el aprendizaje que está teniendo hoy día? ¿Ya? Si no saben leer, si hay un nivel de lectura muy incipiente, ¿verdad? Se demoran mucho en leer, se desmotivan, no entienden lo que leen, no están aprendiendo el lenguaje, no están aprendiendo en ciencia, ni en historia, baja la autoestima, etc. Esa tarea es obligatoria, todos tienen que hacerlo, por lo tanto, ojo con este párrafo escrito que tiene que ser muy limpiacito y estar muy claramente escrito. En la segunda tarea, que es la A11, que es parte de la misma relevancia del problema, esta es voluntaria, pero ¿cuáles son las necesidades? Me están preguntando aquí profesionales, ¿ya? ¿Qué evidencia del aprendizaje o desempeño seleccionaron? Ya, no sé, la lectura, bajo nivel lector. Si yo puse bajo nivel lector, o si yo puse baja motivación, ¿ya? Pongamos estos dos ejemplos que hemos estado siguiendo, ¿ya? Señale los resultados que observaron, cómo lo interpretan y a qué conclusiones llegaron, ¿ya? Desde un análisis, desde la problemática, lo que yo estoy haciendo es fundamental. ¿Por qué esta problemática es necesaria que yo la aborde? ¿Ya? Y elaborar esta reflexión donde me permita a mí también este problema, que ya lo tengo identificado, ¿verdad? Preguntarme cómo me está exigiendo en mi práctica, ¿verdad? Algunos nuevos elementos. Aquí me dice, ¿qué aspectos de su práctica podría explicar los resultados de los estudiantes? Pucha, que a lo mejor mi práctica no está atendiendo a todos los niños en su diversidad de nivel lector. No alcanzo, tengo demasiados niveles en mi curso de lectura, entonces yo no puedo estar aquí y acá en todos lados. O la motivación, hay niños que realmente no quieren estar en la sala de clase y no sé, no tengo más estrategia.
¿Cómo me está afectando mi práctica? ¿Qué me está exigiendo a mí? ¿Qué no me está funcionando? ¿Qué tendría que mejorar? ¿Qué me está exigiendo como una necesidad para mí? ¿Qué necesito, qué necesito yo? ¿Ya? Aquí es importante que hablen desde ese punto de vista. Si bien es voluntaria, yo los invito a que completen todos estos elementos porque también van a tener un resultado que les va a dar información sobre la efectividad de este proceso que están llevando a cabo, que es muy bonito en las escuelas y muy necesario. Vamos entonces a otro punto obligatorio que ya igual estoy en el punto A1, la primera rúbrica, pero ya estoy en el A2, ya la reflexión conjunta, el diálogo, el tipo de diálogo, desde qué conversaciones surgieron en los diálogos y la problemática, cuáles fueron las hipótesis que ustedes se plantearon, las inquietudes que fueron surgiendo, ¿verdad? Las alternativas, las cosas en que se pusieron de acuerdo o las que no se pudieron poner de acuerdo, etcétera, ¿ya? Entonces aquí es importante que también escriban un párrafo que también puede ser comunitario de toda la escuela. Aquí describan, este es un párrafo más descriptivo que ustedes dan cuenta. Ya nos reunimos, primero empezamos con conversaciones entre unos colegas de manera informal y después lo planteamos en un consejo y así se fue evidenciando que también otros profesores tenían la problemática, etcétera. El A3, que también seguimos con el punto A, el primer punto de la evaluación del trabajo colaborativo, es si hubo un seguimiento, ¿ya? Y esta es voluntaria. A veces los profesores no han todavía, están en plena implementación del trabajo voluntario, o sea, del trabajo colaborativo, pero si ya lo han hecho anteriormente, podrán ver cuál es el seguimiento, cómo han implementado esto y cómo esto lo han podido ir recogiendo información que da cuenta de que efectivamente está mejorando el problema inicial, ¿ya? Es importante, profesores, que yo sé que no es nuestra práctica, de que nosotros nos acostumbremos a trabajar con datos, recojamos, tabulemos, registremos, llevemos datos de nuestros estudiantes. Podemos aplicar hoy día pequeñitas encuestas en el formulario de Google, podemos recoger datos, que esto es importante, de aprendizaje, aquí pueden ser los datos de lectura, ¿verdad? Podemos de la motivación también podemos recoger datos a partir de la observación directa, listas de cotejo, etc. ¿Y cómo estamos interpretando esta información? ¿Ya? Porque si el trabajo colaborativo inmediatamente, una vez implementado, tenemos que ir mirando, ¿verdad? Si está teniendo un efecto positivo a lo cual nosotros estamos apostando, ¿verdad? Este trabajo colaborativo surge siempre con una hipótesis. Oye, si nosotros les pedimos que usen el celular en la clase de matemática, ¿ustedes creen que se vayan a motivar? Esa puede ser una hipótesis. Los estudiantes se van a motivar más si usan el celular. Pero es posible que la hipótesis no la podamos comprobar. Puede ser que nos genere más desorden, no lo sé, ¿ya? Entonces, esos datos, al implementar el trabajo colaborativo, que requiere de un tiempo y de una sistematización, porque es probable que al principio no me resulte, pero después el tiempo me va a ir dando los ajustes necesarios para esa implementación. ¿Ya? Pasamos al punto B, que es la segunda tarea del trabajo colaborativo, que tiene que ver que esto es obligatorio, qué es lo que aprendiste tú para tu práctica, qué cambiaste, ¿ya? Cómo con esta colaboración y este diálogo y esta reflexión con tus colegas, también tú fuiste aprendiendo cosas y fuiste cambiando a lo mejor tu percepción. Cómo esta experiencia, ¿verdad? Aquí podría yo demostrarla con algunos ejemplos concretos, cómo impactó en tu labor docente. ¿Ya? Sí, fíjate que yo me di cuenta que, o a lo mejor observé a un colega en su sala en el mismo curso y este colega usó el celular y me pareció que los niños sí lo estaban usando bien, entonces yo me atreví. Ya, ¿cómo yo podría entonces
dar cuenta, ¿verdad?, de que este aprendizaje con mis colegas se van presentando también en un impacto en mis estudiantes, ¿ya? Porque lo que yo aprendo con mis colegas y lo que yo voy haciendo, obviamente va a impactar a mis estudiantes. La segunda tarea de esta parte es, que es voluntaria, es sobre las creencias propias. ¿Qué cambié yo en mi creencia? Oye, es que yo creía que se iban a desordenar con el celular. Oye, es que yo creía que los niños ya no iban a aprender, no iban a mejorar la lectura tan rápido porque he estado todo el año y no avanzan. Yo creía que los estudiantes se iban a aburrir. Yo creía que se iban a desordenar. Yo creía que no. Todas esas creencias que a veces tenemos y que nos impiden avanzar en una innovación o en algo nuevo, también es importante. La reflexión del portafolio no significa que yo tenga que hacer todo súper innovador, súper... No, también significa que yo me doy cuenta de mis errores, que yo también me había equivocado, que a lo mejor yo no estaba demostrando a los estudiantes de manera explícita algún modelaje para, no sé, para alguna habilidad en específica, por eso no la estaban adquiriendo. Yo también aprendo y también reflexiono sobre las creencias que yo tenía antes de esto. Aquí lo importante, profesores, es cómo yo me voy transformando como profesor, como profesional, a partir de abrirme también a las conversaciones con otras miradas, ¿verdad? Y finalmente, la última tarea, que es solamente una, es la evaluación de la forma de trabajo, porque también aquí nos van, esta es voluntaria, pero aquí nos van a pedir, digamos, cómo se fue implementando esto, qué cosas fueron obstáculos para mi trabajo colaborativo, para la implementación, ¿verdad? A lo mejor el obstáculo era que los niños se desordenaron mucho, tuvimos como 3 semanas para que se ajustaran al nuevo cambio que hicimos, ¿verdad? Se desordenaron, de repente los profesores se sentían fracasados, que esto no nos iba a resultar. Todo eso puede ser obstáculo, ¿verdad? Que algunos profesores no quisieron seguir con el trabajo colaborativo, sí, pero también hubo cosas que facilitaron, ¿verdad? Facilitó el que todos nos apoyáramos, facilitó el que estábamos todos convencidos de que había que hacer algo, facilitó el apoyo que tuvimos de la dirección o de algún docente en especial, etcétera, ¿ya? ¿Qué cosas en lo normal de nuestro trabajo? Aquí no se trata de que todo sea bueno. ¿Hubo obstáculos? Sí, pudieron haber muchos obstáculos. Es más, el trabajo colaborativo podría haber no resultado, pero a pesar de eso, yo también tuve aprendizaje. Yo ya sé, como profesora, lo que no debo repetir y lo que sí podría yo innovar o cambiar, ¿ya? Entonces, el trabajo colaborativo es una posibilidad muy importante para que los profesores tengamos en cuenta y podamos abrir una comunidad de aprendizaje a nuevas metodologías de colaboración, de aprendizaje in situ, de aprendizaje en nuestras propias prácticas pedagógicas. Muchas gracias, y con este video ya tenemos completo todos los elementos del portafolio y de los estándares del marco de la buena enseñanza. Muchas gracias.